Hola, yo soy Santiago Osa y este es mi podcast de tecnología. Del momento 2, conceptualización básica de la guía 6. Validación de datos en Excel. La validación de datos en Excel es una herramienta que no puede pasar desapercibida por los analistas de datos, ya que nos ayudará a evitar la introducción de datos incorrectos en la hoja de cálculo, de manera que podamos mantener la integridad de la información en nuestra base de datos. Importancia de la validación de datos en Excel. De manera predeterminada, las celdas de nuestra hoja están listas para recibir cualquier tipo de dato, ya sea un texto, un número, una fecha o una hora. Sin embargo, los cálculos de nuestras fórmulas dependerán de los datos combinados en las celdas, por lo que es importante asegurarnos que el usuario ingrese el tipo de dato correcto. Por ejemplo, en la siguiente imagen pueden observar que la celda C5 muestra un error en el cálculo de la edad, ya que el dato de la celda B5 no corresponde a una fecha válida. Este tipo de error puede ser prevenido si utilizamos la validación de datos en Excel, al indicar que la celda B5 solo aceptará fechas válidas. Una vez creada la validación de datos, al momento de intentar ingresar una cadena de texto, obtendremos un mensaje de advertencia como el siguiente. Más adelante veremos que es factible personalizar los mensajes enviados al usuario de manera que podemos darle una idea clara del problema, pero este pequeño ejemplo nos muestra la importancia de la validación de datos en Excel al momento de solicitar el ingreso de datos de parte del usuario. El comando de validación de datos en Excel. El comando de validación de datos que utilizamos a lo largo de este artículo se encuentra en la ficha de datos y dentro del grupo de herramienta de datos. Al pulsar dicho comando se abrirá el cuadro de diálogo de validación de datos, donde de manera predeterminada la opción cualquier valor estará seleccionada, la cual significa que está permitido ingresar cualquier valor en la celda. Sin embargo, podemos elegir alguno de los criterios de validación disponibles para hacer que la celda solo permita el ingreso de un número entero, un decimal, una lista, una fecha, una hora o una determinada longitud de texto. ¿Cómo aplicar la validación de datos? Para aplicar la validación de datos sobre una celda específica, deberás asegurarte de seleccionar dicha celda y posteriormente ir al comando de datos, herramientas de datos y validación de datos. Por el contrario, si quieres aplicar el mismo criterio de validación a un rango de celdas, deberás seleccionar dicho rango antes de ejecutar el comando de validación de datos, y eso hará que se aplique el mismo criterio para todo el conjunto de celdas. Ya que es común trabajar con una gran cantidad de filas de datos en Excel, puedes seleccionar toda una columna antes de crear el criterio de validación de datos. Para seleccionar una columna completa será suficiente con hacer clic sobre el encabezado de la columna. Una vez que hayas hecho esta selección, podrás crear la validación de datos, la cual será aplicada sobre todas las celdas en la columna. Crear validación de datos en Excel. Para analizar los criterios de validación de datos en Excel, podemos dividirlo en dos grupos basados en sus características similares. El primer grupo está formado por los siguientes criterios: número entero, decimal, fecha, hora, longitud de texto. Estos criterios son muy similares entre ellos porque comparten las mismas opciones para acotar los datos, que son los siguientes: entre, no está entre, igual a, no igual a, mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que. Para las opciones entre y no está entre, debemos indicar un valor máximo y un valor mínimo, pero para el resto de las opciones indicaremos solamente un valor. Por ejemplo, podemos elegir la validación de números enteros entre los valores 50 y 100, para lo cual podemos configurar el criterio de la siguiente manera. Por el contrario, si queremos validar que una celda solamente acepte fechas mayores al 1 de enero de 2015, podemos crear el criterio de validación de la siguiente manera. Una vez que hayas creado el criterio de validación, a base de tus preferencias será suficiente con pulsar el botón aceptar para asignar dicho criterio a la celda o celdas que hayas seleccionado previamente. Lista de validación de datos. A diferencia de los criterios de validación mencionados anteriormente, la lista es diferente porque no necesita de un valor máximo o mínimo, sino que es necesario indicar la lista de valores que deseamos permitir dentro de la celda. Por ejemplo, en la siguiente imagen he creado un criterio de validación basado en una lista de solamente aceptar los valores sábado y domingo. Puedes colocar tantos valores como sea necesario y deberás separarlos por el carácter de separación de listas configurados en tu equipo. En mi caso, dicho separador es la coma, pero es probable que debas hacerlo con un punto y coma. Al momento de hacer el clic en el botón aceptar, podrás confirmar que la celda mostrará un botón a la derecha donde podrás hacer clic para visualizar la lista de opciones disponibles. Para que la lista desplegable sea mostrada correctamente en la celda, debes asegurarte que, al momento de configurar el criterio de validación de datos, la opción celda con lista desplegable esté seleccionada. En caso de que los elementos de la lista sean demasiados y no desees introducirlos uno por uno, es posible indicar la referencia al rango de celdas que contiene los datos. Por ejemplo, en la siguiente imagen puedes observar que he introducido los días de la semana en el rango G1 y G7, y dicho rango lo he indicado como el origen de la lista. Lista de validación de datos con datos de otra hoja.
Muchos usuarios de Excel utilizan la lista de validación con los datos ubicados en otra hoja. En realidad es muy sencillo realizar este tipo de configuración, ya que solo es crear la referencia adecuada a dicho rango. Supongo que la misma lista de los días de la semana la he colocado en una hoja llamada datos origen y los datos se encuentran en un rango G1 y G7. Para hacer referencia a dicho rango desde otra hoja, debo utilizar la siguiente referencia. Para crear una lista desplegable con esos datos deberás introducir esta referencia al momento de crear el criterio de validación. Personalizar el mensaje de error. Tal como lo mencioné al inicio del artículo, es posible personalizar el mensaje de error mostrado al usuario después de tener un intento fallido por ingresar algún dato. Para personalizar el mensaje debemos ir a la pestaña mensaje de error que se encuentra dentro del mismo cuadro de diálogo de validación de datos. Para la opción estilo tenemos tres opciones: detener, advertencia e información. Cada una de estas opciones tendrá dos efectos sobre la ventana de error. En primer lugar, se realizará un cambio en el icono mostrado y en segundo lugar mostrará botones diferentes. La opción detener mostrará las opciones reintentar, cancelar y ayuda. La opción advertencia mostrará los botones sí, no, cancelar y ayuda. La opción información mostrará los botones aceptar, cancelar y ayuda. La caja de texto título nos permitirá personalizar el título de la ventana de error de manera que predeterminada se muestra como Microsoft Excel. Y finalmente la caja de texto mensaje de error nos permitirá introducir el texto que deseamos mostrar dentro de la ventana de error. Por ejemplo, en la siguiente imagen podrás ver que he modificado las opciones predeterminadas mensaje de error. Como resultado de esta nueva configuración obtendremos el siguiente mensaje de error. ¿Cómo eliminar la validación de datos? Si deseas eliminar el criterio de validación de datos aplicados a una celda o a un rango, deberás seleccionar dichas celdas, abrir el cuadro de diálogo de validación de datos y pulsar el botón borrar todos. Al pulsar el botón aceptar habrá removido cualquier validación de datos aplicada sobre las celdas seleccionadas. Espero que con esta guía tengas una mejor y más clara idea sobre cómo utilizar la validación de datos en Excel. Esta funcionalidad será de gran ayuda para controlar el ingreso de datos por parte de los usuarios y disminuir en gran medida la probabilidad de que se ingrese información incorrecta, lo cual podría tener un efecto catastrófico sobre nuestras fórmulas y el análisis de datos. Este fue mi podcast, muchas gracias.